¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la primera edición de Más Info, un nuevo espacio periodístico en la televisión pública, en la televisión de todos. Cada semana, junto a Andrea Tavares y Ana María Mizrahi, vamos a analizar en profundidad un tema de actualidad, un tema que nos involucre a todos como sociedad. Por eso, en este primer programa, elegimos la atención a la primera infancia, un tema que preocupa a los actores sociales y también a los actores políticos. Los expertos dicen que en los primeros 1000 días la atención es necesaria y determinante, puede dejar huella. Vamos a contarles algunas cifras que preocupan. Por ejemplo, cada 1000 nacimientos, 245 se dan en hogares pobres. A nivel general, el 35% de los niños uruguayos tiene anemia y el 6% de las mujeres que llegan a parir al Hospital Peguer Rosell lo hacen cuando en ningún momento se controlaron. Y en los últimos años, si bien se ha dado un crecimiento en el gasto social, algunos analistas dicen que no se ha focalizado en algo que es necesario, en las mujeres y en los niños. Por eso, en este primer programa, Andrea Tavares nos va a presentar informes con especialistas a propósito de la importancia de ese cuidado en los primeros 1000 días. Junto a Ana María Mizrahi vamos a entrevistar al sociólogo Fernando Filgueira. Y en nuestra mesa vamos a tener diferentes miradas a propósito de las políticas sociales, junto al diputado del Frente Amplio Julio Bango y la diputada por el Partido Nacional Ana Lía Piñeirúa. Así comienzan nuestros primeros 60 minutos de Más Info y, como les decía, temas que nos involucran a todos como sociedad. Y ya le vamos a dar las buenas noches a Andrea Tavares. ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, estuviste trabajando durante mucho tiempo a propósito de esos primeros 1000 días. Importantes desde la gestación, estuviste hablando con especialistas. Sí, pero antes de empezar a desarrollar un poco las cifras y ver un poco qué dicen los especialistas, hay una imagen que queremos compartir que realmente ha sido impactante. Es una imagen es una tomografía cerebral de niños de 3 años, donde ahí se muestra lo que es el desarrollo de un niño que ha tenido un ambiente adecuado en su desarrollo, y por otro lado un cerebro más pequeño donde se ve que el desarrollo no ha sido en las mejores condiciones. Andrea, se dice que esta imagen fue central para que el presidente José Mujica en su momento impulsara el programa Uruguay Crece Contigo, que es un programa que está orientado a atender a las mujeres y niños en situaciones más vulnerables. Sí, el presidente Mujica se ha referido varias veces a esa imagen donde el tamaño realmente es impactante y la relación entre un cerebro y otro es impactante. Lo más relevante de esta imagen, de esta evidencia científica, es que en los primeros 1000 días o en los primeros tiempos del niño, que no solamente va de su nacimiento, sino de su gestación, el cerebro al nacer se empieza a triplicar. Y digo que puede llegar a triplicarse porque depende de las motivaciones neurológicas que tenga, de los estímulos que tenga, y en muchos casos, como veíamos, ese desarrollo no se da, ese crecimiento y triplificación de los cerebros no se da, y no ocurre solamente con niños de contexto, uno puede pensar, de contexto más desfavorecido, también se da en todas las clases sociales. Vamos a ver entonces la primera parte de este informe. Hoy los niños en el Uruguay nacen, tenemos dificultades en ese nacimiento. La cantidad de niños que nacen va disminuyendo año a año y se registra una sostenida fecundidad en sectores socioeconómicos vulnerables. De cada 1000 nacimientos, 245 están por debajo de la línea de pobreza. Si hoy nosotros tenemos que los nacimientos en nuestro país también están muy sostenidos a expensas del aumento de las tasas de fecundidad y reproducción en la población más vulnerable, tenemos un problema. O sea, porque son poblaciones donde ya vienen con un capital educativo reducido, donde la inserción laboral de los padres es muy débil. Por eso es determinante lo que ocurre en los primeros 1000 días, que comienzan en la gestación y van hasta los pocos años de vida. Lo que pasa en este tiempo dejará huellas para el futuro de ese nuevo ser. Esta etapa es donde se van a cimentar
todas las características, las habilidades cognitivas y sobre todo una cosa muy importante hoy que son las habilidades socioemocionales. Los estudios científicos en el área de la neurociencia evidencian que la historia del ser humano adulto dependerá de lo que ocurre en su cerebro hasta los 3 o 4 años. Lo clave en esto es que más o menos el niño cuando nace su cerebro pesa unos 400 gramos y en estos 3 primeros años de vida es como que triplica su peso, más o menos al tercer año pesa unos 1.400 gramos, que es casi lo que va a pesar en la etapa adulta. O sea, hay un crecimiento explosivo en el cerebro. Eso hace que esta etapa sea muy vulnerable. Muy vulnerable a la falta de estimulación. Es donde se están generando todas las conexiones interneuronales. La explosión en el crecimiento del cerebro depende de la genética y de la experiencia. Ocurre un proceso que se llama epigenética, es decir, el moldeado de la carga genética a partir de estímulos ambientales. O sea, es una ventana de oportunidades que se abren y se cierran en esta etapa de la vida. Nunca hay tanto desarrollo cerebral, del desarrollo de las habilidades sensoriales como hay en esta etapa de la vida. Si esa estimulación no existe, surgen problemas. Y sobre todo nos sorprende en este momento que tenemos una gran incidencia en algunos problemas como son sobre todo los retrasos en el lenguaje en los niños. En los trastornos conductuales, hay muchos trastornos conductuales también. Son las dos cosas que resaltan. El estímulo es esencial en el desarrollo. Es la falta de estimulación del ambiente que rodea al niño. Sobre todo el lenguaje, la base de su desarrollo es la interacción con el otro ser humano, con el que el niño convive, hablándole al niño, cantándole, mostrándole libritos, leyéndoselos, mostrándole figuritas, láminas y jugando con el niño, ¿no? Trabajando mucho lo que es la función simbólica. Y eso vemos que el niño puede estar bien cuidado en el sentido de que el niño está limpito, bien vestidito y alimentado, pero falta como esa interacción continua de la mamá o del referente de crianza con el niño, que es lo que va a estimular sobre todo, primero, lo que es la etapa prelingüística del desarrollo, la simbolización a través del juego, la imitación y luego posteriormente la aparición de la palabra. Para una buena respuesta al moldeado del cerebro es necesario que el niño esté bien alimentado. Los déficits alimenticios no solo caracterizan a los niños de hogares con problemas económicos, sino que alcanza a todos. No obstante, los niveles son mayores en los más pobres. Casi la mitad de los niños de 6 a 12 meses que atiende el programa Uruguay Crece Contigo tiene anemia. Si bien uno dice el estímulo es importante, pero sobre un cerebro bien nutrido, ¿no? Si el cerebro está mal nutrido porque le faltan como que estos alimentos básicos, de alguna forma la estimulación que vos hagas sobre un cerebro en desnutrición, no tiene el mismo efecto que sobre un cerebro bien alimentado, cuando tiene como ese sustrato, ¿no? Glucosa y todos estos nutrientes que vos decís, hay una mejor capacidad de respuesta del cerebro frente a esos estímulos. La neuropediatría explica que quienes tienen deficiencias en el desarrollo quedan condenados a limitaciones difíciles de revertir. Por ejemplo, a veces los desfasajes, sobre todo en el área del lenguaje, repercuten directamente en lo que son los aprendizajes de la lectura y la escritura, y eso hace que el niño ya tenga un desfasaje escolar, muchas veces repite años, va al fracaso escolar y se sale del sistema educativo. El niño que se sale del sistema educativo, las situaciones que juega con otras cosas que no son las adecuadas, se contacta con niños que de repente no es lo más adecuado y entra como en un sistema donde sí lo afecta, porque lo pone más propenso al consumo de sustancias, a la delincuencia, como que muchos de los problemas que estamos viviendo en la sociedad de hoy tienen su gestación en los primeros años del desarrollo, en alteraciones que se generan ahí. La evidencia no es solo desde la ciencia médica, sino también desde la economía. Jane Heckman, que es Premio Nobel de Economía en el año 2000, demuestra cómo por cada dólar invertido en políticas integrales, desde la primera etapa de la vida, o sea, desde la gestación, y en los primeros 2-3 años de vida, ese individuo, al llegar a la etapa adulta, va a tener un retorno de inversión a la sociedad en un individuo con más trayectoria educativa, por ende va a tener más posibilidades de insertarse en la cadena de empleo, más calidad del empleo. Veíamos a Cristina Lustenberg, que es la coordinadora del programa Uruguay Crece Contigo, Andrea, donde plantea
que existen problemas a la hora de hablar de los niños uruguayos y de esa primera atención. Sí, la pregunta con la que iniciamos un poco esta investigación y este programa era cómo nacen los niños en Uruguay, y a partir de empezar a responder esas preguntas hay un consenso, por lo menos, sobre la primera expresión que coinciden todos los técnicos, que es la situación en este momento es preocupante. Pero vamos a ver un informe donde se profundiza sobre cuál es el diagnóstico. Existe cada vez más conciencia y compromiso en que la inversión debe estar allí, en la primera infancia. Desde 2012 funciona el programa Uruguay Crece Contigo, que atiende a madres embarazadas y niños de pocos años para comenzar a revertir la realidad. Realidad que tiene un duro diagnóstico. Donde todavía tenemos dificultades muy graves en el saneamiento, donde 1 de cada 3 niños comparte una sola cama, donde viven todos los integrantes del hogar, donde tenemos problemas graves vinculados al acceso real a la energía eléctrica. Lustenberg se refiere a un estudio que se presentó recientemente tras analizar las carencias de las 3.800 personas atendidas por el programa Uruguay Crece Contigo. El 84% de los hogares no tiene saneamiento. 25% no tiene baño adentro de la vivienda y el 75% no tiene calefón o termofón, y el 20% vive en viviendas con peligro de derrumbe. En la cobertura de salud también existen problemas. Todavía existe una fracción de la población que tiene controles inadecuados o cuidados inadecuados durante el embarazo. Esos embarazos, algunos tienen problemas de infecciones de transmisión sexual, como son la sífilis y el VIH, que generalmente se asocian. Tenemos nuevas morbilidades, producto de los cambios epidemiológicos actuales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, o generalmente es un policonsumo. Esos son problemas que impactan negativamente en la gestación. No obstante, algunas nuevas prácticas en salud permiten igualdad para todos los nacidos. El niño nace, se le hace un tamizaje, que es la pesquisa de una serie de enfermedades, que es una pesquisa muy completa que se hace en Uruguay: la sordera, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, o sea, todo un montón de enfermedades neurometabólicas y neurosensoriales que son gratuitas, universales y obligatorias, se les hacen a todos. El programa Uruguay Crece Contigo se extenderá este año a 10.000 hogares. Se estima que son cerca de 26.000 los que necesitan asistencia. Y estamos hablando que estamos llegando a las familias donde la pobreza es más dura, donde hay consumo estructurado y problemático de sustancias, donde hay patologías de salud mental muy importantes. Para tener niños con desarrollo sano es necesario tener padres o cuidadores capaces. Lo que más me llama la atención es como la pérdida que tienen muchas mujeres de esa capacidad de ser madres, ¿no? Que es como que te están preguntando todo, como que parece que ese instinto de ser madres es como que se ha como diluido o perdido, y uno se pregunta, bueno, es que ¿en qué ámbito se criaron como que estas nuevas madres o estas madres jóvenes, ¿no? Si es en esos mismos ámbitos donde veían a esa mamá hacer o interactuar. Quienes gerencian el programa pretenden que haya un compromiso multipartidario para que permanezca más allá de los partidos de gobierno. Esto no solamente es un tema de derechos, que cada niño tenga garantizado a desarrollar su máximo potencial independientemente del lugar y las condiciones que nació. Lustenberg es clara con el compromiso. Por eso nosotros decimos hoy que en nuestro país, que hemos decidido ser pocos, seamos pocos, pero seamos buenos. En este informe, Andrea, se habla del cuidado de los niños y la importancia de la maternidad, de ese binomio madre e hijo, y lo fundamental que es también que las madres estén capacitadas. Contame qué es lo que está acá, más allá del instinto de ser mamá. Más allá del instinto que de alguna forma tiene que aprenderse llegado el momento. Y acá lo que tenemos son juguetes didácticos, hay libros también de recetas de niños, de cuentos, cosas que pueden ser muy comunes en un hogar donde hay niños, pero sin embargo en algunos hogares o algunas familias no llegan a tener estas cosas. Entonces forman parte de un bolsito que es como este, y que tiene estas cosas y otras cosas que ayudan a esa primera atención de los niños, y que la noticia es que a fines de este mes la idea del programa Uruguay Crece Contigo, ampliado también a instancia del gobierno, es que todas las madres que nacen, todos los niños que nacen, ya sean en maternidades públicas o privadas,
puedan tener un kit básico que va a tener alguna de estas cosas básicas como forma de universalizar y que todos los niños, más allá de donde nazcan, tengan las mismas condiciones, por lo menos desde el vamos. Es bueno aportar, Andrea, que esta idea es tomada de Finlandia, donde también se entrega un paquete, en este caso se llama el paquete de maternidad, que contiene también algunos implementos básicos como este, y es bueno también aportar que Finlandia es ejemplo, por ejemplo, en casos de baja tasa de mortalidad, o sea, han logrado buenos resultados, y esta es una de las cosas que Uruguay Crece Contigo ha tomado, es bueno aportarlo también. Sí, por eso el programa ha comenzado ya a caminar, ya hay algunas experiencias y por eso conversamos con una madre que tiene 2 hijos que han trabajado dentro del programa Uruguay Crece Contigo desde la gestación y es ella que nos cuenta qué experiencia ha tenido. Dayana Díaz tiene 30 años, vive en el barrio Vista Linda de Las Piedras en Canelones. Es madre de 4 hijos, hoy vive con los 2 más pequeños, Kevin de 1 año y medio y Eric de 3 meses. Dayana sabe qué es el apego y cuán importante es para sus hijos. En el apego así de que en el cariño, de que te acercás más a ellos, les prestás más atención, mismo con los juguetes que ellas te traen en los bolsitos, en las cosas que vienen en los bolsos y en los mismos libros que ellas te traen, de que viene mucha información, que de repente una, ¿no? Qué sé yo, en cosas que no sabía, ahí en los libros que ellas te traen, ¿no? De cómo te viene información, de que a veces una cree de que con el cuidado de que de repente una ha estado acostumbrada, alcanza, y como que hay muchas cosas nuevas hoy que cambian un montón. Dayana sonríe cuando tiene que contar cuál es la respuesta de sus hijos. Contento. El Kevin, que tuvo más grandecito ahora con el segundo bolso de Uruguay Creces Contigo, fue ver el bolso, hasta el padre se puso a jugar. Dayana lleva adelante la crianza de sus hijos junto con su actual pareja Gabriel Roldán, que si bien no estaba el día de la visita, ella se encarga de destacar su figura. Fundamental. Fundamental, más que él, ellos son los 2 primeros hijos de él. Y con las visitas de ellas, de que de repente él parece como una persona media fría, pero con las visitas de ellas, súper contento. Y ya le digo, con los bolsos, y nomás hoy que fue que vino el bolso y vinieron unos juguetes del padre, hasta el padre se puso a jugar con el hijo. Durante la entrevista, Dayana habla una y otra vez de Cintia y Cecilia y las mira porque están allí a su lado. Cintia es licenciada en nutrición y Cecilia es estudiante de trabajo social, ambas operadoras de cercanía del programa Uruguay Crece Contigo. Bien. Es más de que una de repente que no conoce a nadie o mismo amistad, vio que de pasar amigos así. Es más, yo que soy media, pero con ellas la verdad que se extrañan cuando pasan días y días, como yo le contaba a usted, ¿no? De que cuando pasan días y días que ellas no vienen, se extrañan mucho. Dayana aprendió sobre la importancia del cariño y del apego con sus hijos, pero también ha aprendido sobre lo esencial de la buena alimentación. Esta familia recibe una canasta de alimentos y aunque aún es irregular su entrega, le ha servido para mejorar lo que sus hijos comen. Un montón de cosas y comidas que de repente una no sabía. Ñoquis caseros no sabía hacer. Hay uno en los libros que viene, que fue en el primer bolsito de Canelones Crece Contigo, que ahí vinieron varias recetas y nos pusimos a prueba y funcionó. Kevin y Eric concurren al CAIF de la zona. Esto le permitirá a Dayana el próximo año comenzar a trabajar. Por ahora son chiquitos, estoy yo con ellos, pero yo ya estoy pensando que ya hablé con mi cuñada, que ella está yendo al plan de Uruguay Trabaja. Este año está yendo ella y yo ya arreglé con mi cuñada que para el año que viene, ya que los 2 concurren al CAIF y Kevin va a estar las 4 horas, yo también
trabajar con Uruguay Crece, con Uruguay Trabaja, perdón. Esta es la historia de Dayana, pero hay muchas Dayana, Andrea. Sí. ¿No? Vamos a repasar cuántas familias son las beneficiarias de Uruguay Actualmente están trabajando con cerca de 3.000 familias y se ha hecho un diagnóstico que indica que son 26.000 las que en todo el país estarían necesitando de trabajar dentro de un programa como este. Y ella habla como un descubrimiento lo del apego, ¿no? Sí, pero logra expresarlo en palabras. Pero lo más emocionante de estar ahí es ver cómo los hijos también demuestran lo importante que es el apego con la madre desde la expresión, desde el acercamiento. Realmente es un resultado palpable. Bien, gracias Andrea por tu trabajo. Gracias. Y nosotros vamos a continuar hablando del tema y ya recibimos al sociólogo Fernando Filgueira y a nuestra compañera Ana María Misraji, a los dos, buenas noches. Buenas noches, un gusto Ileana y muy buenos los informes, muy ilustrativos. Fernando es sociólogo, es docente, investigador, consultor de CEPAL. Y para empezar, le vamos a pedir una respuesta breve respecto a, ante esta realidad, ante este Uruguay, ¿qué acciones para poder soñar verdaderamente un Uruguay diferente? Uruguay presenta en los últimos años logros importantes en materia de empleo, crecimiento económico, disminución de la pobreza infantil. Sin embargo, para hacer frente a la etapa que viene, que es una etapa además que implica cambios demográficos importantes para el país, y dada la herencia de una realidad de infantilización de la pobreza muy marcada con la que convivimos durante muchos años, se precisa redoblar el esfuerzo. La nota que ustedes desarrollaron marca algunas de las cosas claves. Transferencias monetarias para apoyo a las familias, en particular a las familias de menores recursos, generación de sistemas de cuidados para infancia que permitan el estímulo, pero además permitan la incorporación de la mujer al mercado laboral, sistemas de licencias ampliados, no solo vinculados a la seguridad social contributiva, que complica y complejiza el acceso de otras personas a esos derechos, y en el fondo un paquete, si se quiere, un paquete de bienestar, ¿sí?, que tiene que apostar a redefinir dos contratos en el país: el contrato de género, madres y padres, y el contrato intergeneracional. Bien. Fernando, te agradecemos muchísimo esta primera reflexión. Te proponemos hacer una pausa y enseguida seguimos con más info aquí en Televisión Nacional. Seguimos en Más Info, son las 22:55, estamos en vivo desde los estudios de Televisión Nacional y queremos contarles, y les cuento también a Fernando y a los invitados, que una de las propuestas de Más Info es incluir a medios invitados. Y en este caso, para que les hagan una pregunta a nuestros entrevistados, en este caso nos fuimos hasta La Diaria y aquí está la pregunta de nuestra colega Patricia Puyol. ¿Cuánto destina Uruguay en presupuesto a políticas de primera infancia y qué significa eso para las políticas del país? Bien, esta era la pregunta de Patricia Puyol, a la cual agradecemos, por supuesto, su participación. Fernando. No es una estimación que se pueda hacer exacta por cómo están organizados las líneas presupuestales, pero como primer dato, en infancia, 0 a 18 años, no primera infancia, en infancia el país gasta aproximadamente un poco más de 5 puntos del PIB, del PBI, ¿sí? Esto es aproximadamente un poco más del 26% del gasto público social, entre 25, 26, 27% del gasto público social. El grueso de ese gasto es educación, prácticamente el 60%, ¿sí? Luego más o menos un 20% salud, y luego un 20% son maternidad, transferencias monetarias a infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuéramos a estimar para primera infancia, considerando hasta los 4 años, ¿sí?, aproximadamente el gasto, se ubicaría aproximadamente entre 1 punto algo y casi 2 puntos del PIB, dependiendo de lo que pongamos dentro
de ese gasto. Básicamente son 3 los grandes rubros que generalmente se consideran en la literatura internacional y en las mediciones. Se consideran las transferencias monetarias a las familias, en particular a las familias con hijos pequeños, se consideran los servicios, ¿sí? Y se consideran muchas veces otros elementos que van por la vía de exoneración fiscal, que también es una renuncia fiscal que hace el Estado, ¿sí? Y por lo tanto es una forma de gasto. Si consideramos eso, aproximadamente el gasto en los países que mejor han resuelto el problema de transiciones demográficas, de inversión en infancia, de ampliación de los derechos de maternidad y paternidad, estamos hablando de entre 5 y 8 puntos del PBI los países nórdicos, típicamente. Nosotros estamos en uno con poco, uno con un poquito más tal vez. Fernando, quizás no todo el mundo tiene claro que cuando se habla de quiénes son los pobres son los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres jóvenes, y tu propuesta es que eso se tiene que ir revirtiendo. Sí, predominantemente Uruguay presenta una pauta que se llama de desbalance generacional del bienestar. El bienestar no está distribuido en forma homogénea entre diferentes generaciones y edades. Seguimos teniendo una pobreza fuertemente concentrada en la infancia, aunque ha disminuido notoriamente, pero la relación entre la pobreza en infancia y la pobreza en la población general, y en particular en la población adulta mayor, sigue siendo muy desbalanceada. Adolescentes también y mujeres jóvenes también. Eso con respecto al tema pobreza, esto se repite para indigencia, ¿sí? Pero en general, en el informe que ustedes mostraban, muestran a la categoría de población más cercana a la situación de indigencia o de extrema pobreza, ¿sí? Ese grupo de familias con los que debe trabajar Uruguay Crece Contigo se encuentran allí. Pero encontramos un amplio grupo que está en pobreza y en vulnerabilidad a la pobreza, en donde la sobrerepresentación de infancia en mujeres es un problema. Si uno se fija, los estados de bienestar que construyeron las políticas modernas que yo mencionaba frente a esto, que son básicamente países nórdicos y algunos países de tradición liberal, pero con fuertes componentes sociales, como puede ser Nueva Zelanda o como puede ser Canadá, son países que a partir de los años 70 tienen claro con quién tiene que ser la alianza que hace el Estado. Tiene que ser con mujeres, con infancia. Y tiene que redefinir el contrato de género incorporando a los hombres mucho más marcadamente, justamente en los cuidados, en el apego, en el estímulo, etc. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a por qué se invierte menos en infancia? Se puede hablar de distintos factores, pero por ejemplo, una realidad puede ser la electoral, porque los niños, por ejemplo, no votan, como se dice, no tienen manera de asociarse y de pedir sus reclamos, como por ejemplo pueden tener los jubilados. Es importante destacar que Uruguay en los últimos 2 gobiernos, por lo menos, incrementa en forma importante el gasto en infancia, ¿sí? Lo incrementa en asignaciones familiares, lo incrementa en la expansión de los centros CAIF, lo incrementa en la dotación presupuestal que da para la creación de escuelas de tiempo extendido, y más para infancia en la educación primaria, pero aún así efectivamente todavía existe un desbalance también en los esfuerzos fiscales que realiza el Estado. Hay un tema obviamente electoral, de economía política, hay un tema también de que Uruguay es un país envejecido. Es un país envejecido que hereda, esa población adulta mayor es heredera de un Estado social robusto, que lo fue en el pasado. Ese Estado social robusto garantizó derechos, ¿sí? Uruguay es el país que tiene mayor proporción de población adulta mayor cubierta por el sistema de jubilaciones y pensiones, y que tiene además, en términos de valor real, una jubilación y pensión que es bastante superior a la de muchos otros países de América Latina, pero tiene además la mayor proporción de población adulta mayor de toda la región. Entonces, eso implica un costo. Es decir, el costo que nosotros tenemos que invertir en mantener el bienestar básico de la población adulta mayor es importante. Si todo lo que gastamos allí es absolutamente necesario, y si eso es correcto o no, es una discusión más larga, y posiblemente allí pese lo electoral efectivamente. Pero no es simple la situación en la que se encuentra el país. Uruguay, en verdad, ingresa como pionero de la humanidad en una aventura muy compleja. Ningún país del mundo está llegando a viejo tan relativamente pobre y tan relativamente desigual, ¿sí? Este es un gran desafío.
Los últimos 10 años nos han permitido avanzar y plantearnos la posibilidad de superar esto, pero se van a requerir esfuerzos redoblados, la meta muy clara y esfuerzos políticos para superar resistencias, para reordenar nuestro gasto, para reasignar nuestro gasto, que también son importantes, que se vienen produciendo, pero que requieren de un impulso mayor. En el Uruguay se puede decir que un hombre que trabaja, que es sin hijos o que tiene pocos hijos, le va mejor que a una mujer que no trabaja y que tiene hijos y que a la vez por tener hijos eso le complica el ingreso al mercado de trabajo. Y es claro lo que recién expresaba Dayana, el año que viene voy a ver si pongo a los niños en el CAIF, bueno, bla, bla, bla. ¿Cómo se hace con esa situación? ¿Qué acciones desde el Estado? Si nos fijamos, para reforzar lo que tú planteabas, las tasas de participación económica de las mujeres del primer quintil, segundo quintil y tercer quintil de ingresos, digamos, la clase media apretada y los sectores populares, presentan tasas de participación económica de la mujer muchísimo más bajas que el quintil 4 y 5. ¿Sí? Y la razón es bastante evidente. Cuando uno mira en una gráfica, en el ciclo de vida de las personas, las horas promedio de trabajo no remunerado de las mujeres de esos quintiles más pobres son arriba de las 8 horas. Con lo cual, la posibilidad de luego tener una inserción en el mercado laboral, y mucho más en un mercado laboral formal, son absolutamente limitadas. Hay que redistribuir las cargas de cuidado. Las cargas del cuidado infantil hay que redistribuirlas entre hombres y mujeres, entre Estado, mercado y familia. ¿Sí? Es decir, primero tenemos que conseguir más hombres que participen activamente en etapas de crianza claves. Segundo, el Estado tiene que colectivizar una parte de esas cargas de cuidado. ¿Sí? Esto quiere decir la expansión de centros de modalidad CAIF u otras modalidades, o el propio sistema escolar avanzando hacia los 3 años. Esto implica las licencias, en donde hay una carga fiscal colectiva que se asume para garantizar tiempo de la madre y del padre con el niño. ¿Sí? Estos son los elementos que se vuelven necesarios si queremos justamente aprovechar una situación que no se va a repetir, que es el ingreso que se viene produciendo de la mujer al mercado laboral en un contexto de mucho crecimiento económico hasta hace poco, de menos crecimiento económico ahora, pero en donde si logramos que la incorporación de la mujer al mercado laboral de los sectores de menores ingresos sea 5, 10 puntos más alta que lo que es hoy, con eso también estamos contribuyendo notoriamente al tema del bienestar del niño. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo al bienestar de las familias con hijos. ¿Sí? Entonces, dar sistemas de cuidado es generar mejoras de los ingresos de las familias. Una de las razones por las cuales es tan baja la pobreza infantil en los países que han tenido éxito no es solo el sistema de políticas sociales y de transferencias monetarias, es también que las mujeres están plenamente incorporadas al mercado laboral. Fernando, para ir cerrando y haciendo una reflexión, el Sistema Nacional de Cuidados por ahora está en suspenso. Para marcar algunas cosas, la ampliación de la licencia maternal y paternal también están demoradas. Y allí hay un poco una contradicción. Por un lado se estimula la lactancia, pero por otro lado es muy difícil para una mujer que trabaja en el sector privado adecuarse a lo que hoy se ofrece desde el punto de vista de la ley. Te hago esta pregunta porque integrás la nueva agenda progresista y hubo un evento donde se hizo un lanzamiento donde estuvo presente el expresidente Tabaré Vázquez y todo hace indicar, o por lo menos así se habla en la interna del Frente Amplio, que va a ser candidato. Asociando todo esto, esto va a estar en esa agenda de un futuro gobierno en caso de que se presente el doctor Tabaré Vázquez. Sí, yo creo que definitivamente va a estar. De hecho, ha estado en la agenda de este gobierno, aunque es cierto que las realizaciones que se han podido llevar a cabo y las erogaciones fiscales concretas que se necesitaban para ello se han visto una parte importante postergadas. Yo creo que es absolutamente claro, creo que para todos los partidos políticos hoy, que Uruguay se juega una parada muy brava en esto de invertir adecuadamente en infancia, invertir adecuadamente en mujer, etc. El Sistema Nacional de Cuidados, tal como fue planteado, habla de 3 poblaciones: discapacidad, adulto mayor e infancia. ¿Sí?
Yo acá estoy discutiendo sobre todo una parte de lo que sería ese sistema, en donde me parece que debe haber una prioridad fundamental para el próximo gobierno, que es infancia y mujer en particular, ¿sí? Hay tres variables, tres factores fundamentales que tenemos que mirar para ver si estamos yendo en la dirección correcta o no. La primera es la tasa de participación de la mujer. Tenemos que aumentar la tasa de participación laboral de la mujer, para eso tenemos que generar el sistema de cuidados y tenemos que desestratificarla, que no sea tan diferente por sectores sociales. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer es intentar sostener nuestros niveles de fecundidad en el entorno en que se encuentran hoy, que es en el entorno de reemplazo, un poquito más abajo, pero no queremos que se nos caiga demasiado las cohortes, ¿sí? Porque eso nos coloca presiones demográficas y fiscales, y queremos también desestratificar la fecundidad. Esto es, sostener y hasta aumentar un poquito la de los sectores medios y bajar un poco más la de los sectores bajos, y sobre todo modificar el calendario reproductivo. Y queremos que la pobreza infantil continúe bajando y no solo continúe bajando, baje a tasas superiores que la pobreza general. Si logramos esas tres cosas en el futuro próximo y hacemos las inversiones adecuadas para lograrlo, entonces estaremos ingresando en esta etapa compleja, desafiante, que entra el Uruguay en términos demográficos y en términos de desarrollo social, porque ya atacó las bases más generales, que auguran, yo creo, un destino positivo, una posibilidad futura de mayor bienestar y de mejor distribución de dicho bienestar. Ahora bien, esas variables, cuando uno mira los países mediterráneos, no lo resolvieron bien. España, Portugal, Italia, etc. Cuando uno mira los países nórdicos, lo resolvieron bien. Nuestro ADN no es nórdico, ¿sí? Nuestra economía política, nuestra estructura productiva, etc., no lo es. Por lo tanto, cambiar no es fácil y hay un problema de espacios fiscales, ¿sí? ¿Cuánto podemos expandir nuestra fiscalidad o cuánto tenemos que reasignar nuestro gasto? Ana María, nos vamos quedando con esta Fernando, reflexión. Gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Un gusto recibirte. Un gusto. Bueno, nosotros vamos a hacer una nueva pausa y ya están aquí en estudio, ya están prontos para aportar otra mirada a propósito de este tema los diputados, el diputado Julio Bango del Frente Amplio y la diputada del Partido Nacional, Analía Piñeirúa. Ya volvemos. Lo primero que hay que machacar y machacar es lo que ha desentrañado la ciencia contemporánea. Lo que se pierde en esos 2, 3 primeros años, esa aventura que comienza en el vientre de las mujeres. Lo que no se da allí, lo que mal se atiende allí, nunca más se recupera. Nos sentimos engreídos con nuestros presupuestos. Siempre luchamos, gastamos el 4,5, tenemos que gastar el 6, tenemos que gastar el 7. Si no atendemos los gurises de la panza en esos 3 primeros años, podremos gastar todo lo que quieramos arriba y no sirve. Pero algunos van a pensar, ahí están estos locos con la manía de siempre, preocuparse de los pobres, y no se preocupan del resto de la sociedad. Es que nos preocupamos por toda la sociedad. Una sociedad desintegrada no le sirve ni a la clase media ni a los sectores que están acomodados. Este es el camino, no solo desde el punto de vista humanístico, el que corresponde desde el punto de vista de los principios, y atender los gurises pobres desde la panza de las mujeres pobres. Y esto hay que entenderlo. Porque el capital neuronal que se puede perder allí no se recupera más. Y si no se recupera, eso será costo que tendrá que pagar por un camino u otro el resto de la sociedad. Y es un gusto tener en esta noche aquí al diputado del Frente Amplio, Julio Bango, bienvenido, a la diputada del Partido Nacional, Analía Piñeirúa, bienvenida también. Bango, lo que plantea el presidente de la República, lo que plantea
el sociólogo Fernando Filgueira, la necesidad de modificar, ir modificando esta matriz social del Uruguay. Plenamente compartible. Bueno, pero antes que nada, enhorabuena, felicitaciones por el programa. Gracias. Estamos debutando todos hoy. Sí. Así que bueno, felicidades a todos los que hacen el programa. Que parece que pinta bueno, salvo algún invitado. Pero a ver, entremos en tema. El país tiene un acumulado en esto, un acumulado que no debe perder. Es un acumulado que viene, porque capaz que la idea es que nos peleemos, que también lo podemos hacer, pero yo quiero gastar mi tiempo hoy, invertir mi tiempo hoy, en ver los acumulados que tenemos y en los problemas que tenemos, y plantear 3 desafíos. El problema que tenemos en el itinerario, el retorno a la democracia para acá, 1989, hubo un plebiscito en donde se indexaron las pasividades al índice de salario medio, y eso permitió que cuando llegamos al declive total, al desastre total, al terremoto del 2002, la pobreza en los mayores de 65 años era 6.5%, una de las menores pobrezas del mundo, comparado con los países nórdicos. Mientras tanto, la pobreza infantil había evolucionado y se había colocado, si miramos la línea anterior, al 61%. Si lo comparamos con la línea de hoy, cerca del 68%. Y ese era el desnivel del que hablaba el sociólogo Fernando Filgueira. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un plan como el Plan CAIF, que nació en 1986, que ha permitido aguantar el temporal, pero que no lo pudo lograr solo, como política de infancia. El gasto se torció hacia los sectores de las franjas más veteranas de la sociedad. Y el desafío que tenemos es, sin quitar la plata de los veteranos, para que nos está escuchando nos entienda bien, es cómo invertimos más en la infancia. Hemos empezado a dar vuelta la cuestión. En 2009, a mí me tocó, tuve el privilegio de participar del primer gobierno del Frente Amplio, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y ser el director del área de infancia y adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí, en el 2009 llegamos en términos del gasto público, del porcentaje del gasto de infancia en el gasto público social al 29%. Eso llegamos si comparado con la población de 0 a 17 años, que era el 28,5%, es la primera vez en la historia que logramos equilibrar el gasto al peso relativo de la población de 0 a 17 años en la sociedad. Pero como a mí no me gusta ver la mitad del vaso que está lleno, me quiero parar, capaz que en una segunda intervención, en lo que nos falta, que todavía es mucho. ¿Se podrá modificar la matriz social, diputada? Sí, yo creo que sí. Uno escucha estas cosas, evidentemente lo que decía el presidente, hace muchos años que sabemos la importancia del cuidado de los niños a partir de la gestación, la importancia de la atención del niño desde los primeros años, hace muchos años que lo sabemos. A uno le cuesta a veces enfrentar esta realidad cuando tenemos un país que ha crecido desde el año 2003, 2004, hasta la fecha a niveles desconocidos, que ha solucionado sus problemas de empleo, que ha aumentado el salario, que todavía subsista lo que Juan Pablo Terra llamó en los 80 la infantilización de la pobreza, con esas consecuencias que vimos. Julio hablaba del programa CAIF, los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia, que son programas que han sido ya evaluados y que dan cuenta de la importancia que tienen en el desarrollo psicomotriz, en la socialización de los niños, que los coloca además la educación inicial en general, y quienes van al CAIF también tienen una performance educativa mucho mejor en primaria y en secundaria, lo que es un factor muy importante a la hora de abatir la pobreza, porque esos niños tienen otra perspectiva desde el punto de vista educativo, y seguramente quien tiene un buen desempeño educativo va a conseguir un buen empleo bien remunerado a la postre. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hubiera esperado que cuando se dispone de un presupuesto tanto más grande que en otras épocas, se hubiera ampliado mucho los centros de atención a la infancia y a la familia, porque además tienen impacto también en las familias. Esos centros no solo trabajan con los niños, sino que también trabajan con sus madres, les dan pautas de crianza, pautas de nutrición, que son varias de las cosas que se han dicho acá que son tan necesarias en el desarrollo
en el desarrollo de los niños. Apenas en estos 9 últimos años de administración frente amplista han crecido nada más que un 15% los centros de atención a la infancia y a la familia, cuando los presupuestos anuales de los dos gobiernos han sido muy superiores a los anteriores cuando estos centros comienzan a desarrollarse. En el acuerdo multipartidario que se celebró, se decía que se pretendía alcanzar a todos los niños que estaban bajo la línea de pobreza vía centros CAIF, vía otros mecanismos. Se decía que había que universalizar la educación de los niños de 3 años y también llegar a los niños de 0 a 2 años, dado que la oferta pública en esta materia era insuficiente y sigue siendo insuficiente. O sea, no se ha puesto un especial hincapié en esta área, que a mí me parece muy importante y que además quizás en una próxima intervención podamos desarrollar, también cumple una función muy importante para amparar a las mujeres, a las madres de esos niños, a las mujeres pobres, que son las que sufren las peores consecuencias de la pobreza, las mujeres. Banco, 15% nada más durante los gobiernos del Frente Amplio se aumentó los centros CAIF. Vamos a los datos, entonces. 2005, cuando a mí me tocó financiar la ampliación del Plan CAIF. En 2005 teníamos 30.000 niños en el Plan CAIF, pero 18.000 de ellos estaban en una modalidad, mejor dicho, 12.000 de ellos estaban en una modalidad que se llamaba modalidad semanal. Es decir, en el 2004 hubo un salto importante, pasamos de 18 a 30.000 niños, pero ese salto que dimos fue concentrado en los 2 y 3 años, no en los 0 y 1 años, y todos vimos y estamos conscientes de la importancia que tiene empezar en 0 y 1 año, y lo que sucedió fue que además había una atención semanal. Nosotros lo que hicimos fue transformar de esos 12.000, 7.000 en atención diaria, e invertimos de tal manera que al llegar al día de hoy, nosotros tenemos el 25% de la población total del Uruguay, de los niños, de los 180.000 niños que corresponden a los 0 a 3 años, el 25%, o sea, 45.000 niños, dentro del Plan CAIF. Y eso está haciendo una cobertura aproximada del 90-92% de los niños que están bajo la situación de pobreza. Y la meta y el presupuesto de 100 millones de pesos votados en este presupuesto quinquenal es para hacer 100 CAIF más entre el 2010 y el 2015. Considero que vamos medio lentos en la gestión, tendríamos que ir más rápido en la construcción, pero estimo que vamos a poder llegar. En conclusión, si además agregamos el sistema de guarderías, nosotros estamos cerca de la meta, y no lo digo este gobierno, lo digo la sociedad. Estamos muy cerca de la meta y hemos invertido mucho. Podemos tener una discusión que sería a los margen de este programa en cómo debemos invertir y cómo debe hacerse la distribución. Yo no me quedo conforme con lo que logramos, pero nosotros salimos de un terremoto donde los niños comían pasto y hoy tenemos el 92% de los niños considerados pobres dentro de un sistema de atención a la primera infancia que concuerdo totalmente con Analía Piñeirúa, la relevancia que tiene para que las madres puedan acceder al empleo, y ese es otro de los desafíos que tenemos para adelante. Tenemos el desafío de trabajar desde la panza, como decía el presidente, en pautas de crianza, controles de salud, alimentación y nutrición. Tenemos el desafío, no sé si voy a tener otro minutito, lo dejo así habla ella, lo dejo para después los dos desafíos que tenemos. Así decir que usted ha criticado las políticas sociales, ha señalado que han sido fundamentalmente asistencialistas. Sin embargo, cuando uno ve los países más desarrollados, que han sido un ejemplo como los escandinavos, en realidad ellos lo que tienen son fuertes transferencias de recursos desde el Estado hacia estas poblaciones, hacia los niños, las niñas, los adolescentes, incluso las madres jóvenes, como formas de apoyarlas para que salgan al mercado de trabajo. Es que yo nunca he cuestionado las transferencias monetarias, y yo creo que cuando hay personas en situaciones de pobreza o de indigencia, siempre van a tener que existir transferencias monetarias. El tema es que yo, y eso también ha sido reconocido internacionalmente, soy partidaria de las transferencias condicionadas. A mí me parece que quien recibe las transferencias, la transferencia monetaria tiene que ser algo transitorio, y en paralelo, mientras reciben esa transferencia, esas personas
tienen que estar recibiendo a su vez formación, capacitación para el empleo, algo que en algún momento les permita salir de esa situación vía el trabajo, que es lo deseable. La política social por excelencia es el empleo y lo deseable es que todo el mundo pueda vivir de su trabajo. Entonces, la transitoriedad de las transferencias monetarias es algo que está íncito en las políticas sociales de los países maduros que han logrado superar estas situaciones. Entonces, a mí me parece que lo que le está faltando al Uruguay es eso. Si uno mira las evaluaciones que se hicieron de las madres de los niños que van a los centros CAIF en contraposición a un grupo de control de madres de niños que no van a esos centros CAIF, uno encuentra más grave es la situación de las madres de los niños que no van al centro CAIF, pero más o menos hay una constante. Son madres jóvenes con escasísima formación por debajo del nivel general, que se integran mínimamente al mercado de trabajo justamente como consecuencia de su escasa formación, y que entonces cuando logran insertarse en el mercado de trabajo lo hacen en trabajos mal remunerados, poco calificados, en general son servicios domésticos y algunos empleos del comercio y de los servicios. Y ahí vemos una de las carencias, es decir, políticas activas dirigidas, como un ejemplo, ¿no? Políticas activas dirigidas a ese colectivo, que le permita a las mujeres superar esa situación. Están faltando aquí políticas de capacitación y de formación para las mujeres pobres, que es una forma también, como lo decía Filgueiras, de combatir la pobreza infantil, porque el trabajo de las madres incrementa el ingreso de la familia y es un factor decisivo a la hora de combatir la pobreza infantil, que es lo que nos está preocupando. Entonces, esas políticas activas deberían hacerse extensivas a estos colectivos de mujeres, pero a todos aquellos que perciban transferencias monetarias, para que aprovechen ese tiempo en que reciben las transferencias del Estado para lograr tener instrumentos para superar por sí mismos la situación de la pobreza y la indigencia, que es en definitiva lo que todo ser humano desea. Bango, en esto que usted iba a decir, este desafío que se plantea. Mira, en el 2008 a mí me tocó coordinar y de alguna manera llevar adelante un trabajo bien importante de coordinación de toda la estructura que tenía que ver en trabajo de infancia, en agua, NEP, primaria, salud pública, de modo que cada uno hacía su trabajo, pero no había vínculo, no había interfaces que mejoraran la aplicación de los recursos, la eficiencia de los recursos. Y llamamos a todos los partidos políticos y todos los partidos políticos firmamos un acuerdo que se llamó Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia al 2030. Tenemos un primer plan quinquenal que estamos cumpliendo. Las metas del presupuesto para la infancia de este año fueron las metas que acordamos en 2008 con el Partido Nacional, el Colorado y el Independiente. Y esas son las metas que después fueron ratificadas en un grupo de educación. El desafío es tener mejores educada a nuestra población, a nuestros niños, mejor alimentados y con buenos niveles de ingreso y en buenos trabajos a las madres. Por eso el Instituto Nacional de Formación y Empleo está capacitando justamente a estas madres, comparto plenamente, está capacitando a estas madres para que no solo logren un trabajo, sino logren un trabajo de calidad que le permita paliar el sustento familiar. Porque ¿qué es un niño pobre? ¿Qué es decir que la pobreza infantil es tanto? Es decir, que hay niños que pertenecen a hogares cuyos padres o cuya madre no tienen los ingresos suficientes. Y el último desafío, cortita, el tránsito de la educación inicial a la escuela. En la educación privada pasás del maternalito a la guardería, de la guardería a la escuela. Acá se nos quedan y no pasan de los CAIF, no saltan a la educación primaria. Y ahí tenemos que mejorar la interfase para que no se rompa la cadena educativa de esos niños, que son los que van a pagarle la jubilación a vos, a mí y a Analía dentro de 20 años, y para eso van a tener que estar bien capacitados, bien educados, con empleos de calidad para bancar la seguridad social de nosotros tres. ¿Se va hacia eso? Bueno, es un tema de voluntad política y de asignación de recursos. Yo creo que no se ha enfatizado lo suficiente, vuelvo a decir, con un presupuesto mucho más importante que lo que han tenido gobiernos anteriores, que fueron los que tuvieron la iniciativa de los centros CAIF, de dar un impulso a la educación inicial. No se ha enfatizado lo suficiente en estos instrumentos que para mí hacen al futuro, a la calidad de vida futura de nuestros niños y de estas mujeres que en una realidad
que no conoce precedentes en el Uruguay, no han logrado superar esa situación. Es que algo ha estado fallando. Gracias a ambos por haber venido esta noche, en esta primera noche. Un gusto y que pasen buen éxito para los que vienen. Mucha suerte. Bien, y estamos llegando al final, Andrea. Las miradas, distintas miradas sobre este tema, sobre la atención a la primera infancia, pero ahora le queremos adelantar que vamos a tener el próximo programa. Sí, el próximo programa que tiene que ver con, bueno, la noticia que ha sido la principal en estas horas, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la legalización del uso de la marihuana. Queremos profundizar en el uso de esta sustancia, de lo que significa y lo que puede significar además la legalización del mercado, pero vamos a ver un adelanto. Nosotros tenemos una contradicción en la legislación que se les permite a las personas una actitud, un uso, una conducta, ¿no? Y por otro lado se le prohíbe todo lo que tiene que hacer para poderla tener. No está demostrado científicamente que realmente el uso de marihuana disminuya el consumo de otras sustancias. Y tampoco está demostrado científicamente que sea una herramienta efectiva de reducción de riesgos y daños. Nosotros fumamos flores que cortamos de una plantita. No tiene agroquímicos, no tiene agrotóxicos, no tiene ningún fertilizante extraño, ni cuerpos extraños, ni se prensa, ni se pudre. Encontré que ningún marihuano o fumeta, vamos a hablar en términos populares, mató de 10 puñaladas a una mujer como lo hace un borracho. Y la entrevista central para el próximo jueves va a ser la doctora Raquel Peyraube, es toxicóloga y además experta en la atención de aquellas personas con el uso problemático de drogas. Va a ser entonces aquí en vivo en los estudios. Sí, le queremos agradecer la participación que han tenido a través de las redes sociales, mucha gente a través de mensajes y también de consultas. Los invitamos que durante toda esta semana participen también con este nuevo tema que le estamos planteando para el próximo jueves. Bueno, y estamos cerrando esta primera edición de Más Info y esta vez queremos agradecer a todo el equipo que ha estado detrás de cámaras, también a los invitados, a todos los mensajes de colegas que hemos recibido en esta jornada. Esta es una nueva apuesta de la televisión pública, de la televisión de todos. Es un espacio periodístico donde queremos desarrollar con mayor profundidad, como les decía al comienzo, temas actuales que nos involucran a todos como sociedad, y eso quisimos hacer hoy, aportar distintas miradas, en este caso sobre la atención a la primera infancia. No es una casualidad que hayamos comenzado con este tema que es, bueno, la niñez, la primera infancia. Nos vamos, nos estamos yendo, Gracias. Bueno, gracias y gracias a todos por estar.